tiemble. Buenas tardes a todos, nosotros somos Divisores del Pensamiento. Hoy vamos a tener diversos temas muy interesantes, entre ellos iniciaremos con lo que es la filosofía del derecho. Y si bien entendemos a la misma como el poder, las herramientas que nos permiten desentrañar el significado de la expresión, como diría algunos juristas, también vamos a tomar en hincapié el término de libre desarrollo de la personalidad, lo cual todos consideramos como un tema muy importante, pero para no adelantarnos y tener una pauta exacta, presentar a mi compañero Eduardo, el cual nos va a permitir un concepto de libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias, Germán, por cederme el uso de la palabra. Te agradezco a ti, agradezco a todas las personas que están viendo este podcast, que nos sintonizan como cada martes a las 7 pm. Aprovechar para saludar a cada uno de mis compañeros. Y bueno, como bien decías, hay que conceptualizar antes de abarcar de lleno lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Y es que debemos de entender su idea central como que no es un permiso para hacer lo que sea. El decir que tenemos un libre desarrollo de la personalidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no significa que vamos a hacer cuanto queramos, sino es esta facultad de poder decidir sobre uno mismo. En otras palabras, es la facultad para ser el arquitecto de tu propia vida. Y bueno, tú sabes que yo soy un apasionado de la filosofía del derecho y esto se vincula mucho con la autonomía moral de Kant. Esta idea de que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para los intereses del Estado o de la sociedad. Lo hemos reflejado. Eh, Creo que el libre desarrollo de la personalidad es lo que nos da identidad y nos hace ser personas vividas con dignidad. Y bueno, sabemos también que es un derecho llave, es decir, que es un derecho que abre parte para otros derechos, pero bueno, ya profundizaremos más adelante en este derecho y la verdad muy emocionado de poder compartir contigo. Agradecido, Eduardo. ¿Alguien nos quiere aportar algún tipo de concepto, de idea que tengan sobre el libre desarrollo de la personalidad antes de iniciar a fondo ya con el término? Pues Kant también hablaba de la autonomía, ¿no? O sea, Okay. y entrando a ese tema de libre desarrollo de la personalidad, como lo menciona mi compañero, que pues es un derecho, o sea, mientras que no afectemos a terceras personas, o sea, podemos vestirnos como queramos, o sea, hacer de que uso de nuestra persona como queramos libremente, o sea, como hago hincapié de que no afectando a nadie. Ok. ¿Compañeros? ¿Algún... Pues yo creo que ya se... Quedó claro. Ah, Pues ya sí. quedó claro. Creo que algunos ejemplos con los cuales les puede quedar un poco más claro a toda la audiencia es que en la vida diaria la vemos como esta libertad de elegir tu apariencia. Nadie puede decirte pues qué ropa vestir o qué peinado no usar, o no se te puede discriminar de ninguna manera por alguna característica física que tengas. Es la libertad de elegir tu profesión, a lo que te quieres dedicar, es la libertad de elegir tu pareja, con quien quieres estar, tu plan de vida. Es decir, es esta autodeterminación para uno mismo de ser y poder dibujar lo que uno quiera con su propia vida. Sí, yo considero que es muy importante también establecer que este cambio fue paulatino, no fue del día a la noche. Tuvo que pasar muchas cosas, entre ellos la reforma del 2011, donde se aperturaron más la barrera, bueno, se rompió la barrera de los derechos humanos, que antes la ley era muy rígida, algo como Kelsen diría, sino que la interpretación se pudo realizar a partir de esta reforma y que la Constitución misma sufrió muchas reformas a partir de este cambio significativo de la historia jurídica de nuestro país. También es importante recalcar que si bien la norma ya no es tan rígida como considerábamos hace 50, 30 años, sí da apertura a que las personas puedan interpretar y poder ser más libres en su forma de expresión individual. Y esto hace cambios significativos en la colectividad de la sociedad, ¿no? Sí, como bien mencionaste, la sociedad va avanzando cada vez más. Savini mencionaba en su teoría que el derecho no surge de la razón abstracta ni de la voluntad del legislador, sino de la historia, la cultura y las costumbres de un pueblo. Esto quiere decir que el derecho se va a ir adaptando poco a poco al pensamiento de la sociedad y va evolucionando moderadamente. Bueno, y también, por ejemplo, la hermenéutica habla sobre que ninguna persona interpreta algo de manera totalmente neutral porque nuestras experiencias, nuestras culturas, emociones, contextos influyen en la forma en que entendemos también las cosas. Y Es interesante cómo lo mencionas porque si bien ya habíamos mencionado a Kant,
el hecho de que Kant también veía este idealismo donde cada persona podía dar una interpretación distinta a las cosas, a los objetos, y que si bien debía haber un contrato social, o un contrato social, que todas esas interpretaciones o sentidos que les damos a los objetos, tanto conscientes como incognoscibles, pues se establezcan pautas o estándares de qué está bien, qué está mal, esto es esto y esto es esto, para no quedar como una ¿cómo decirlo? Diferentes conceptos de una sola cosa, ¿no? Y pues estar en el mismo canal, en pocas palabras. Sí, claro, genera esta realidad social, esta certeza jurídica de la que hablábamos, que es cuando pues todos tenemos claro qué es lo que significa. Y me encanta este concepto, Germán, ya que vuelvo a lo mismo, habla mucho de la dignidad humana y habla mucho de no permitirle al Estado tomar esta pues posición de poder decidir qué está bien o qué está mal. Más adelante veremos algunas teorías que hablan precisamente de eso, de cómo pues los derechos coexisten y el derecho tiene pues el límite en el cual comienza el tuyo. Entonces hay que recordar que esto es siempre en la esfera privada y es para uno mismo, y pues es tan válido el derecho mío como el derecho de cualquiera de nosotros. Esto también me lleva a mencionar que es un derecho puente. Como bien lo decías, ha existido una evolución dentro de estos mismos derechos. Y este derecho se dice que es un derecho puente, que es un derecho llave. Hay distintas traducciones y dependiendo de la traducción se le da un concepto. Pero la idea central es que este derecho actúa como un conector. Es decir, si no tienes los demás derechos como la libertad de expresión, la libertad de culto, de asociación, etcétera, quedan vacíos. Para la filosofía del derecho se entiende como una cláusula residual de libertad, es decir, protege todo aquello que no está específicamente nombrado en otras leyes, pero que es esencial para tu identidad. No sé si les recuerde algún concepto jurídico que en su momento hemos visto en el cual, pues como ciudadanos o como mexicanos, nosotros tenemos todo permitido, todo lo que no se nos tiene estrictamente prohibido. Y es precisamente aquí donde el derecho libre del desarrollo de la personalidad funge como esta idea central y como esta llave de paso, me gusta verlo a mí, el cual puede desencadenar en muchísimos derechos. En la vida diaria lo podemos notar, no sé si ustedes lo habrán notado, cuando alguien hace algo que está fuera de lo tradicional, pero que como tal no es ilegal, pues se ve que cada quien tiene el derecho de peinarse como quiera o vestir como quiera y bueno, genera muchas veces también, yo lo he notado, no sé si ustedes tengan alguna experiencia, pero las mentadas tribus urbanas, que son personas que de pronto no van con valores morales preestablecidos, pero terminan encontrando una comunión y haciendo comunidad a través de sus propias ideas, de su propia forma de expresarse, y se les nota hasta en su forma de vestirse. Fíjate que yo considero, como lo hablas con las subculturas, estas tribus urbanas, donde las personas pueden expresarse, a veces la problemática no es tanto sistemática a nivel gobierno. Creo que la problemática nace más allá más que nada en la sociedad, con la diferencia de ideas, con la diferencia de expresiones. Creo que no es tanto la rigidez de la normatividad que antes oponía que una persona se expresara de cómo es realmente, sino que ahora es la persona y la presión social. La presión social que dice, tú piensas diferente que yo, o tú estás actuando de una forma que yo no actuaría, entonces yo no me puedo llevar contigo. Y creo que es una forma de segregar, de separar a la sociedad, y es triste, porque al final de cuentas, por el hecho de que te guste algo, por ejemplo, vámonos con algún término muy notorio, con la música. ¿Cuánto tiempo la gente no se paraba de que si eres, no sé, si escuchabas corridos tumbados, eres una persona de bajos estudios o que no tuvo estudios? Como que reprimen, ¿no? También está, a lo mejor yo quiero escuchar algo y como socialmente no es aceptado, no lo voy a escuchar, y también porque pues siento que las personas se dejan guiar por lo común, por lo que es normalmente estereotipado. Exactamente. Sí, y eso perjudica a la persona porque al final de cuentas limita la forma en que se quiere expresar en la sociedad por el miedo a ser atacado ante otras personas. Un caso lamentable que va por la misma vertiente, y ustedes no me pueden
negar es que también la expresión de cómo vas vestido. Y creo que a las mujeres es más atacado el hecho de que, vista de esta forma es provocativa, vista de esta otra forma está queriendo llamar la atención, cuando realmente es todo lo contrario, es una persona que se quiere vestir para sí misma y no para los demás. Hablábamos precisamente de este concepto de identidad, de cómo uno se percibe, y es precisamente uno de los aspectos más claros y más palpables en el cual el libre desarrollo de la personalidad es ejercido por las personas, y tiene que ver muchísimo, como lo mencionaban perfectamente, con los prejuicios que existen, y es que también hay que contextualizar que vivimos en un marco de que vivimos en un estado como Nuevo León, en una ciudad como Monterrey, en el cual pues tiene una realidad social con grandes contrastes y retos. Como sabemos, somos vanguardistas en aspectos industriales, económicos, pero la estructura social, creo que, y no me dejarán mentir, muchas veces ha pecado de conservadora y ha demostrado que de ninguna manera está al día con las necesidades y los cambios sociales que la misma sociedad ha gestado. Una sociedad, como ya sabemos, globalizada, expuesta a muchísimas culturas y con una necesidad creciente de poder expresarse, porque es lo que protege este derecho a final de cuentas. Yo creo que es la dignidad humana. Bien decíamos que la dignidad por sí misma crea vida, y la vida sin dignidad no es nada. Entonces, no sé si ustedes tengan algún concepto o alguna historia que les recuerde un poco cómo esta realidad de Nuevo León choca de pronto, ¿no?, con las tendencias vanguardistas de los derechos o de las formas de expresión en el mundo. Mira, yo recordaba mucho el término que usaba Óscar Correas, uno de los filósofos que estudiamos, que él decía mucho lo que es la esencia y la apariencia. Que la apariencia es como el Estado quiere llenar estos vacíos o estas incongruencias, pero que al final de cuentas al intentar hacerlo no resuelve como tal la problemática, solamente la maquilla. Y creo que un resultado muy obvio en mi experiencia entre Nuevo León, Nuevo León y Ciudad de México, es que cuando fui a Ciudad de México había espacios donde las personas podían fumar marihuana, no había consecuencias legales, había unos espacios destinados para hacerlo. Desconozco si la normativa permitía esos lugares, pero era muy notorio, o sea, estaban todos ahí fumando, había un área donde decían que era para eso. Y aquí en los metros tenemos policías que si te huele el perro ya te sacan de la fila. O sea. Es verdad. Pues hace mucho, no sé si a ustedes les tocó verlo en redes sociales, hubo una marcha incluso en el centro de Monterrey de personas que querían pues, exactamente generar un cambio en este estado del consumo, y de cómo muchas veces el Estado, hablando específicamente como institución Nuevo León, actúan muchas veces como si fuera un padre moralista, ¿no?, decidiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y de hecho hay un filósofo que quisiera verlo un poco más adelante, que habla de una teoría del daño, que precisamente se tomó esa tarea de poder decidir hasta dónde puede ser justificable la intervención del Estado y hasta dónde se tiene que respetar el libre desarrollo de la personalidad. Pero es totalmente, pues sabemos que el consumo de cannabis y sobre todo en específico de cannabis, pues cada vez es más recurrente en la sociedad, y es precisamente en este tipo de casos donde vemos cómo el Estado sobre todo en Monterrey, se aferra como a no querer avanzar, cuando vemos que en otros lugares, como bien mencionabas tú, pues sea como sea, pues hay un avance y se están haciendo movimientos para poder generar esos cambios y poder darle las libertades a las personas, siempre desde el marco del respeto y de saber que, reitero, nuestros derechos conviven y coexisten en el espacio limitado en el cual todos tenemos derechos, y mientras se respeten los derechos de todos, cada quien es libre de hacer lo que se le dé su gana, y no se le tenga estrictamente prohibido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea una manifestación de una violación al libre desarrollo de la personalidad, del consumo que te nieguen el consumo de marihuana o algo por el estilo? Pues de cierta forma sí, ¿no? Porque, o sea, es lo que tú quieres, o sea, es tu cuerpo y tú decides si te hace daño o no. Mientras no afecte a terceros, pues está bien. Fíjate que yo siento que también hay tintes políticos. Todo tiene tintes políticos. Si recuerdan... Y sociales. Y sociales. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuántas tiendas de Paradise no vimos que cuando fue el auge de que se hablaba mucho de que se iba a legalizar la marihuana? Se pusieron muchos negocios de Paradise que pues promocionaba mucho el youtuber, el que salía en multimedios.
un comediante. Muy popular aquí en Nuevo León, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, que los promocionaba mucho, inclusive el expresidente Vicente Fox hablaba mucho de la legalización de la marihuana y que, bueno, aquí en Nuevo León no se concretó, así que estas tiendas siguen vendiendo artículos, pero no pueden vender el objeto principal que ellos buscan, ¿no? Sí. Así que están parados hasta que haya una reforma que legalice por completo el poder comprar y vender este tipo de sustancias. Es que en este caso volvemos a lo mismo, el libre desarrollo de la personalidad funge como una protección para aquel que decide romper el molde, ¿no? La realidad social en Monterrey es que es mal visto y a pesar de que es algo que cada vez es más común, por distintas cuestiones, y podemos entrar en otro tipo de estudios, es muy importante no tomar a la ligera, porque a lo mejor a grosso modo pues podemos tener una perspectiva, pero ya entendiendo todas las cuestiones de fondo sabremos que cambios como estos pues son muy importantes, ¿no? Y habrán argumentos a favor y en contra, pero en medio de toda esta disputa moral, jurídica, incluso ideal de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, pues hay que entender que este derecho pues nos ampara, este derecho nos protege y nadie puede venir a decirnos, sobre todo el Estado, de ninguna manera el Estado puede venir a querer decirte que estás mal por ser tú mismo. Pero es interesante porque no solamente es la presión del Estado, también la presión de la misma sociedad. Sí. ¿Cuántas personas que ves con un porro así les dices marihuanillo o cholillo? O sea, ya lo tienes estigmatizado el hecho de que si consume es una persona... Es un drogadicto. Es un drogadicto, es una persona que quizás no tiene un futuro claro, ¿no? Así, y es interesante porque yo he visto o yo he sabido que las personas con más poder adquisitivo, o sea, con más dinero, son las que más consumen drogas, de alguna forma, ¿no? O marihuana, inclusive el alcohol es una droga permitida. De acuerdo totalmente, y es algo que no solamente se ve en el consumo de drogas, eso que decías, cuántos casos no hemos sabido de trabajos o lugares donde no se les permite el acceso a los trabajadores o se les discrimina por su apariencia porque tienes tatuajes o porque a lo mejor tu corte de cabello no se adapta a los valores o al estereotipo, como decía Nayeli, que está impuesto tradicionalmente, y todo eso habla de una realidad social impuesta en Nuevo León que está quedando cada vez más obsoleta. Fíjate que con lo que mencionas me estoy acordando de que a mi hermana, cuando buscaba trabajo en una clínica, y después de mucho tiempo entró a una, le decían de que no, es que qué extraño que te hayan aceptado, y mi hermana de que, ¿por qué? Y mi hermana es más morenita, entonces les decían de que no, es que aquí como que tienen un estereotipo de las personas que sí pueden trabajar, o sea, de que tienes que ser delgada, porque ya habían venido varias, y eran unas chavas que sí eran inteligentes, pero simplemente porque estaban gorditas o porque por su tono de pelo o por cualquier otra cosa, no las aceptaban y pues les estaban discriminando. Y ahí es claramente una violación al libre desarrollo de la personalidad porque voy a tener que adaptarme y porque me vas a negar el derecho a dedicarme a lo que yo quiera por alguna cuestión de mi color de piel, mi color de cabello o mi fisionomía. Es realmente ridículo, pero pasa y sigue pasando y pasa con una frecuencia preocupante en el estado de Nuevo León. Creo que es Y por estas limitantes también a veces muchas de las personas no quieren expresarse o batallan para hacerlo, y es lo que mencionaba Har, que a veces la presión social es la que ejerce, es tanta que ejerce la sociedad que moldea solamente una figura y ya con eso se queda. Es también parte de los medios, ¿no? Los que consumimos, por ejemplo, vemos el BBVA, cuando hay partido de Rayados. ¿Quiénes son las fotos que ponen? Siempre son las personas blancas, ¿sí? O los letreros de Lala, que antes era la familia así blanca, tradicional, guerreando. O inclusive... Que ahora prefirieron cambiarlo y directamente poner una camisa de México antes que poner una familia que no fuera blanca. Pero siempre como que nos pintan este molde de que, oye, me estás poniendo aquí... No voy a negar que en México hay personas así, o sea, de claritos de piel, de así... Pero tampoco me vas a decir que la gran mayoría son de ese tipo. Y bueno, pues es una realidad que México es un país bien diverso. Y no lo creo descabellado. También yo estoy en contra de imponer este estereotipo de que el mexicano tiene que ser moreno y tiene que ser chaparrito, cuando sabemos que mexicanos pues hay de todos tipos. Lo que sí no debe de ser permitible es que las marcas sigan perpetuando esto como un ideal. Yo no tengo problema en lo personal de que al final de cuentas pues lo que quiere el comprador
pues es el contenido, ¿no? En el recipiente. Pero no impongas o no, como en las novelas, que siempre el morenito era el malo Sí. y el bueno era un chavo güero y todo, y muchas veces, o sea, eran demasiado evidentes, ¿no? Hay casos de actores que lo han dicho abiertamente que se les discriminaba, ¿no? Por estas cuestiones. Y no hay que dejar fuera a ningún tipo de personas. Todos tenemos también el derecho de sentirnos representados, de poder identificarnos. Y volvemos a lo mismo, siguen siendo maneras de poder ejercer este libre desarrollo de la personalidad, de poder, pues sí, seguir expresando. Fíjate que a mí me resonó mucho lo que estaba mencionando Nayeli, de que a lo mejor individualmente tenemos como que una idea, pero ya cuando estamos frente a la sociedad ya como que nos cambia nuestra percepción. Y esto me recuerda mucho el caso en TikTok, no sé si lo vieron, de esta Narian Gonzaga, que esta chica apuñaló a otra y primero la idea central era, no, hay que atacarla porque cómo pudo hacer eso y así, o sea, hay que atacarla, cómo pudo atacar a una mujer y las razones por las que la atacó. Y luego posteriormente ya se dieron cuenta que, no sé, había como que era la ex de su novio, andaba con el ex de Marianne, y entonces la percepción cambió y fue como de, no, así atáquenla porque se lo merece. O sea, ya fue como un, ¿sabes lo que es correcto? Sin embargo, o sea, ya socialmente empezaron a ejercer como de cierta forma una presión y atacarla y como a la víctima ya decir como que no, es que te lo mereces. O sea, y se crea una opinión sesgada, una opinión que ya no carece de fundamento y que ya responde meramente a cuestiones subjetivas como los sentimientos de la persona o como juicios que sabemos de antemano que ninguno de nosotros podemos ejercer de juez, ¿no? Y menos cuando son cuestiones pues tan delicadas como lo fue pues la comisión de un delito. Pero es curioso como inclusive la opinión pública podría perjudicar más que las leyes, o sea, las normas. Porque si bien una persona puede ser sentenciada, digámoslo así, y cumplir su sentencia en prisión de 5 o 10 años, digámoslo así, pero el margen social, o sea, cómo lo va a percibir la sociedad, eso nunca se va a borrar. Es una persona que a donde quiera que vaya, ahí va el homicida. Ya está manchada, ya está... Sí, creo que es uno de los... Ya está con una etiqueta. Ajá, no, etiqueta. Y ya no podrá expresarse como él es porque ya está categorizado por los demás como una persona que quizás dejó de ser o que nunca fue. El sistema judicial de nuestro país en algunas partes es lamentable. Y también considero que si bien es uno de los problemas, que la reinserción social en México es una fantasía. Y todo esto me pinta demasiado, está claramente plagado por tintes naturalistas de cómo de pronto pues todo obedece. Sabemos que es el sistema, no lo digo de una manera despectiva, pero creo que es la manera más primitiva de ver el derecho, ¿no? Aquello que se ajusta a lo sacro, a lo que naturalmente creemos que puede ser. Como decíamos, una vez asesino, siempre eres asesino, cuando existe un amplio espectro. Y la sociedad es muchísimo más complicada. Lo veíamos también en el matrimonio, ¿no? De que en algún momento pues el matrimonio significó la unión de un hombre y una mujer con el fin exclusivo de preservar la especie, es decir, o sea, que tengan hijos, que se reproduzcan y no puedes reducir a las personas a meramente su función biológica cuando ya existen formas de organización tan complejas en el cual pues hay muchísimas cosas que tener en cuenta. No se puede tomar a la ligera este pluralismo que existe y que realmente creo que muchas veces se deja de tener en cuenta, y lo vemos en cada uno de estos ejemplos que hemos ido mencionando. También quisiera hablar y invitarlos a hablar del límite. Y yo he estado siendo recurrente en este tema diciendo que el derecho termina donde empieza el tuyo, ¿verdad? Esta idea central de que ningún derecho es absoluto y el límite es el orden público y los derechos de terceros. Y quisiera saber si tienen ustedes alguna experiencia, porque por ejemplo, en mi caso yo soy una persona que me gusta mucho la música. Y me gusta escuchar música en mis bocinas y el aparato de sonido y una calidad, y realmente disfruto y tengo derecho a escuchar la música que se me dé mi gana y no ser juzgado. Pero si bien soy libre de poner la música que yo quiera, no la puedo poner a las 3 de la mañana, sí. A todo volumen con mis vecinos un martes, ¿verdad? Es entender esto, lo que nos ayuda precisamente a ir, pues ahora sí que colocando ya en su parte y entendiendo que la libertad no es libertinaje, ¿no? Y es más bien crear un marco
en el cual nosotros somos libres de dibujar lo que queramos. Sí, es como por ejemplo de que te gusta pintar y vas y pintas o grafiteas la La casa casa del del vecino, es como de que, ay, pero es que a mí me gusta, Sí, pero sí, pues sí, también sí. estás afectando a otra Pero persona. también hay que separar, por ejemplo, yo he escuchado mucho cuando se hace la reforma del matrimonio igualitario, ¿no? Que mucha gente, ¿por qué permite que se casen? Y es como que, dude, ¿a ti en qué te afecta? O sea, que no se casen o se casen a ti no te va a afectar, al final de cuentas no quieren casarse contigo. Ajá, oye, también, por ejemplo, no sé si te acuerdas que un maestro, cuando estabas hablando de esto de los matrimonios igualitarios, ¿sí te acuerdas? Que estábamos hablando de que Germán dijo de que no, y porque ellos también no les dan el derecho a pues, adoptar. Y el maestro fue como de, volteó, lo apuntó y le dijo, con los niños no. Y fue todo salón así como de, bueno, era una idea. Estabas, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, de cierta manera pervirtiendo a la infancia, Germán, con tu comentario. Sí. ¿Era tu intención generar un agravio a todos los infantes de Nuevo León? Mi intención, No. mi intención era despejar la ignorancia social. Creo que Lo dijiste para que se picara, ¿es verdad? No, No. porque sí fue una buena idea, o sea, estábamos hablando de que pues hay muchos niños que quieren una familia y hay hombres o mujeres, matrimonios igualitarios, personas que quieren tener una familia porque no les permiten a lo mejor adoptar, o sea, porque la persona, hay otras personas que no quieren, o sea, y ven a los niños también como de que no, es que tienen una enfermedad, no hay que adoptar. Y también quitar el estigma de que en las relaciones heterosexuales todo es maravilloso y todo es... Creo que les pueden dar una mejor vida, o sea... Sí, o sea, no es cuestión de gustos o preferencias sexuales, es cuestión de calidad de persona, o sea, Ajá. de cómo esa persona le puede brindar una mejor calidad de vida a ese menor, ¿Que dónde están? sin distinción de si es heterosexual o homosexual. Ajá. ¿Tú qué opinas, Freire? Como que sentí que no te gustó esto de... No, de verdad que yo lo decía más que nada, era en un tema y con un tinte humorístico. Okay. Yo respeto ampliamente a todas las personas y me encanta que me preguntes, Diana, porque creo que con esto podemos dar la pauta para ir cerrando un poco con esto que le llamábamos. Ningún derecho es absoluto y el límite es el orden público y los derechos de los terceros. En la filosofía del derecho existe el principio del daño de John Stuart Mill, que dice que solamente se puede limitar la libertad de alguien si sus acciones dañan directamente a otra persona, que es lo que decían ahorita. Y en este marco, pues mientras no me afecte a mí, no se afecte al niño, al contrario, como decía Melissa, si se le va a dar una calidad de vida mejor, si esto va a mejorar la vida de las personas que van a adoptar, y si vamos a hacer que, pues sí, que mejorar la vida de todos en general, pues claro, o sea, claro, siempre adelante, y deja tú, más allá, y aquí es donde quiero hacer el especial hincapié, al menos desde mi perspectiva, y ahorita cada quien tendrá oportunidad de exponer su propia óptica. No puede venir el Estado a decirte que no. Si no es capaz de comprobar que vas a generar un daño a alguien más o que estás cometiendo alguna tipificado, un acto lesivo para derechos humanos, para las personas en alguna ley, pues no te lo puede negar, ¿no? Somos libres y el derecho de libre desarrollo de la personalidad es eso, de poder, mientras no afectemos a los demás, decidir hacer con nuestra vida lo que mejor nos parezca, ¿no? Y en este caso en específico, pues entra esta teoría en la cual se empieza a, pues sí, de cierta manera imponer estos parámetros para saber si es más el daño que se causa o es más el beneficio que se obtiene. Una disculpa, pero esa es mi forma de verlo, ¿no? Mientras se siga generando y hay que saber que los derechos humanos no son retroactivos. Entonces, pues yo invito a la gente a que investiguen un poco más sobre esta teoría porque es muy interesante y a seguir pensando que cuanto más vayamos avanzando y tengamos más garantías, todos tendremos una vida cada vez más digna, cada vez más libre, cada vez también más consciente. Hay que entender que los derechos traen responsabilidades y solamente seremos muy conscientes de cuál es nuestro impacto, cuál es nuestra función en la sociedad en la que vivimos y respetarnos. Creo que de ahí parte todo. Sí, fíjate que yo quiero como invitar a las personas que nos ven para no dejarnos influenciar tanto por las opiniones de las otras personas. Yo creo que en ocasiones es complicado porque pues como lo mencionamos, lo que es socialmente correcto. Sin embargo, pues a tener nuestro propio criterio y a defenderlo y a lo que nosotros interpretamos como lo correcto,
Entonces defenderlo y nada más eso que inventar. Nayeli. Pues yo estoy de acuerdo con lo que mencionaron mis compañeros, de que básicamente hay que tratar de ser siempre uno mismo y no tratar de aparentar a alguien que no somos solo por la presión que pueden ejercer otras personas. Pues sí, con la personalidad o tus gustos que tienes. ¿Melissa? Cada quien somos un mundo y tenemos pensamientos distintos, o sea, simplemente hay que vivir y dejar vivir y pues también informarnos más, o sea, sobre todos estos temas. Y por último, lo que te choca, te checa, así que creo que lo importante es Chéquense. chequense y filtren todo lo que escuchan y aprendan Ajá, nuevas sí. cosas. Y síganos sintonizando los martes a las 7 p.m. Divisores de Pensamiento. Muchas gracias. Chao. Bye.